Amigos de la jornada, estamos en las oficinas de Fonatur con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Gracias por recibirnos, Rogelio. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Pues evidentemente Fonatur, por responsabilidad, el Tren Maya es pregunta obligada. ¿Es el proyecto del sexenio? No, yo creo que es uno de los proyectos del sexenio. Hay una visión integral de desarrollo para toda la República, donde hay un énfasis en equilibrar el desarrollo del sureste. Hay proyectos importantes como el proyecto del Istmo, el proyecto de la refinería, un proyecto también importante de Sembrando Vida. Y hay un énfasis en particular del sureste. ¿Y por qué se da este énfasis en el sureste? Pues porque ha sido la región olvidada los últimos 30 años, pero sin duda es la región posiblemente con las mayores riquezas naturales que tiene el país, para empezar con el agua, el petróleo, el gas. Hay grandes recursos culturales y paisajísticos. La cultura maya es un patrimonio del sureste importantísimo, junto con la cultura olmeca, totonacas, pero creo que es una de las zonas que hay que reforzar y que había sido un lastre para el crecimiento económico. Mientras había regiones que crecían al 5 o 6% anual, el sureste decrecía, particularmente estados como Campeche y Tabasco tuvieron decrecimientos muy fuertes los últimos 10 años. Entonces, eso se tiene que revertir, le conviene al país en su conjunto reactivar esta zona, y esta zona ofrece grandes posibilidades, no solamente para los locales, sino para todo el conglomerado nacional, de nuevas oportunidades de desarrollo. Claro. Y en eso se insertan estos proyectos estratégicos. El Tren Maya, al igual que el Tren del Istmo y la refinería y otras cosas, son parte de un conjunto de estrategias que pretenden elevar el nivel de bienestar. No solamente crecimiento económico, sino que este crecimiento se dé bajo una óptica de inclusión social y responsabilidad ambiental. Claro. Entonces, digamos que incluso más que una reivindicación, es una necesidad para generar un polo de desarrollo, muchos polos de desarrollo, o darle espacio, cabida a otros estados que han estado un tanto al margen del desarrollo económico, de la inversión, de la atención. Ahora el Tren Maya pretende, más que fomentar un turismo, es tal vez también desarrollar puntos de desarrollo en comunidades, pero esto ¿cómo lo piensan integrar? Obviamente definiendo los puntos, las estaciones, y qué dinámicas están acompañando al Tren Maya. Pues es muy importante tu pregunta, porque hay una serie de aspectos fundamentales en lo que dices, ¿no? Si bien se ha identificado el Tren Maya como un objeto, un medio de transporte, realmente es un programa de desarrollo regional y conlleva muchos aspectos importantes, por ejemplo el de reordenamiento territorial. Claro. El ordenamiento territorial no solamente para organizar ofertas de tipo turístico que se pueden dar, pero también para ordenamiento de zonas de producción agroalimentaria. Hay una lámina que es muy elocuente. Evidentemente el turismo es importante en uno de los 5 estados, que es Quintana Roo, ahí es omnipresente. Pero los otros 4 estados tienen fundamentalmente actividades agropecuarias. Y es ahí donde inciden algunas estrategias del Tren Maya en términos de generar estaciones con instalaciones que poco a poco vayan generando cadenas de frío, centrales de acopio. Hay que estimular la producción de alimentos orgánicos, que son donde pueden ser las partes de Chiapas, Tabasco y sur de Campeche muy competitivas, para que lleguen a los mercados que se alinean con ese tipo de consumo, que son preferentemente los servicios turísticos de la costa. Claro. Y ahí pueden ser competitivos en la comida orgánica y otras cosas, la miel, en fin. El tren también está íntimamente vinculado a los puertos y aeropuertos, de tal manera que ahorita tenemos inclusive planteado una extensión hacia el aeropuerto de Chetumal, donde se va a hacer un centro logístico aprovechando las nuevas condiciones que tendrá Chetumal como zona libre, y ese vínculo aeropuerto a puerto con el tren genera una dinámica muy interesante para el desarrollo. Hay que tomar en cuenta que el tren tiene 3 tipos de servicio: el servicio de pasajeros, que normalmente es subsidiado en cualquier parte del mundo; el servicio turístico, que sí deja, hay ejemplos excelentes, como puede ser el caso del tren de Cusco o los trenes hindús, que son de altísima calidad y carísimos, por cierto, y esos dejan, por ejemplo, el tren de Cusco lo opera empresas así muy sofisticadas como Louis Vuitton y cosas de este tipo, que sacan. Significa que tiene presupuesto, la gente paga. La gente paga, y eso es importante. Entonces el sector turismo puede pagar perfectamente dependiendo la oferta que se genere para ellos. Y el factor fundamental es la carga.
Actualmente la carga es un tema indispensable. Hoy día hay un tren que llega de Palenque hasta Valladolid, pero es un tren que a duras penas llega a 10 kilómetros por hora. Sí, que se anda descargando carga, pues una entelequia que evidentemente vamos a utilizar esa vía, la vamos a remodelar, la vamos a modernizar, y ya cuando haya una oferta de un servicio de carga razonable a una velocidad que en el caso de pasajeros va a llegar hasta 160 km por hora, en el caso de carga hasta 120. Cambia mucho la oferta, ya en este sentido habrá una distinta visión de eso. Hay intención, por ejemplo, de resultar todo positivamente, podemos hacer una reglamentación que todo lo que son combustibles, que hoy día en la región se reciben por carretera, o sea, por pipas, todos los combustibles se lleven por el tren, será mucho más seguro y mucho más barato. Mínimo un 30% más barato. Wow, y indudablemente más seguro. Es un dato. Y eso nos da un volumen importante de ingreso. También, claro. Y muchas mercancías que hoy optan por la carretera, hay que recordar que las carreteras son 100 veces más contaminantes que una línea de ferrocarril. Y eso es determinante. Si esa carga que actualmente, por ejemplo, en el renglón de alimentos con Canaco Nacional nos decía que anda alrededor de 230 mil millones de pesos el volumen total de importación de la península de alimentos. Si tomamos esto, el 20% de ese flete, y si ese 20% agarramos una fracción, y es un dinero importante que se puede llevar por tren. Eficientar el sistema de transporte ferroviario es fundamental. Sí, cortar distancias cambia. Entonces, todo eso está en la ecuación de buscar cómo el tren tiene un programa de desarrollo regional importante. Y la parte de ordenamiento territorial es, por ejemplo, en caso ahorita, si quieres, te decíamos las láminas de Palenque o de Tulum, donde tenemos una aportación de la comunidad, de los vecinos, en algunos casos de los ejidos, aportan su tierra, conformamos un fideicomiso, a ese fideicomiso le ponemos un proyecto encima, que casualmente tiene la estación para que nos plusvalice, empecemos a plusvalizar, y como podrás ver, como el caso de muchas ciudades europeas, la estación de tren es el ordenamiento inicial de todo el desarrollo. Entonces, estas estaciones va a ayudarnos a generar nuevos paradigmas de núcleos urbanos para tener ciertas características también fundamentales. Número uno, una mayor proporción de áreas verdes, 70% de áreas verdes, 30% urbanizados. ¿Qué queremos hacer? Que ya esos desarrollos muy anárquicos que se están dando actualmente, aunque son zonas exitosas, porque nadie duda del éxito que significa ahorita Playa del Carmen y Tulum. Sí, pero la densidad de la forma, está lo anárquico. Muy anárquico. Con esto, y trabajando con los municipios, estamos trabajando para lograr estas reservas que creen ya nuevas regiones de orden y un paradigma que frene esa cuestión caótica. Entonces estamos trabajando en Cobá, en Tulum, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, hacia Bacalar también. Este fin de semana hay una reunión con los ejidatarios importantes de Bacalar. No sé, en Calakmul ya tenemos mucho rato trabajando con la comunidad, más de un año. Estamos en reuniones constantes. Y lo que es muy importante contra lo que dicen por ahí, ¿no? Lo primero que queremos hacer es que la gente, las comunidades y los particulares, quien sea, no vendan terrenos. No se precipiten a hacer nada, que no le hagan caso de los especuladores, no vendan los terrenos. El desarrollo les tiene que beneficiar en su momento, y no será mucho tiempo, es poco el tiempo que hace falta, pero la plusvalía la tienen que absorber las comunidades. Y ese es un beneficio inicial que deben saber las comunidades que lo tienen. Y hay que organizarse, hay que capacitarse. Hoy tuvimos un desayuno con la plana mayor de los subsecretarios de Educación, Luciano Concheiro y Juan Pablo Arroyo, junto con la gente de CONALEP, Educación Media, fue en todo el grupo, porque ahí viene una acción muy importante que se debe dar en toda la región, es capacitación. La fórmula más eficaz para que no desplacemos a grupos es capacitarlos para que ellos aprovechen integralmente el desarrollo. Hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, y qué mejor que sean los locales los primeros en la línea de capacitación para que se incorporen. Pero están preparados, digamos, no quiero subestimar a nadie ni mucho menos, pero esto es una tarea compleja, ¿no? La información es fundamental, cómo hacerla llegar, cómo entenderse con las comunidades, y que evidentemente ante proyectos tan ambiciosos y con, digamos, intereses creados que evidentemente siempre toman liderazgo porque así son las circunstancias, la gente realmente sí considera que es
factible que las comunidades puedan tener la paciencia, la inteligencia de darle valor a su patrimonio y beneficiarse también del mismo? ¿Habrá? Yo creo que sí, y aquí yo sí quiero comentar un poco el resultado de muchas pláticas que hemos tenido. Y nos damos cuenta que un factor fundamental del desorden que se ha dado hasta la fecha fue la ausencia de un Estado ordenador de los factores económicos. O sea, no necesitamos ser dueños de los medios de producción, hay que alentar la inversión privada, pero sí organizar los medios de producción. Y una cosa fundamental es el ordenamiento territorial conlleva este principio de orden. Y estamos teniendo muy buenos resultados inicialmente decir, ok, le entramos. Ahora, ¿con qué capacidades lentas, con qué instrumentos lentos? Capacítate. Y esa capacitación se tiene que dar a distintos niveles. Y aquí sí podemos ver que hay una gran diversidad. Por ejemplo, hay unos ejidos como Puerto Morelos, que son ejidos que socialmente tienen una evolución. Hay hasta académicos que son ejidatarios. Hay estos ejidos de gente más modesta, auténticamente mayas, que difícilmente hablan español, pero el chiste que les digo, primero que les damos que decir, no vendas, no queremos que nos vendas nada, quédate, veamos cómo nos organizamos, tómate tu tiempo, te mandamos la información, finalmente lo que queremos es que parte de tu tierra la aportes, y el momento que tú aportas, el fenómeno que si tú tienes tierra aquí, y son 1000 hectáreas por decir un número, y yo le pongo un proyecto encima con un fideicomiso, el valor inmediatamente se va al doble. No te vayas, porque viene apenas comienza. Entonces, esto puede crecer para llegar a una serie de fórmulas que invitemos a desarrolladores a invertir en tus terrenos. ¿Qué va a hacer el desarrollador? Pagarnos rentas a todos. Oh, o sea, no se vende. Es un esquema diferente. Es un esquema completamente diferente. Esto está basado en los famosos rates americanos o las fibras mexicanas, ¿no? O sea, el chiste es que se tenga siempre el control sobre la tierra. Tú no transmites, salvo los casos de vivienda particular, que eso sí tendrá que haber una fracción de vivienda que se tenga que vender, pero la mayoría de comercio, hotelería, servicios, industria, todo es terreno rentado. La comunidad no pierde la propiedad, recibe los beneficios de eso. Ahora, ese es un beneficio, pero el beneficio real para la comunidad es incorporarse al desarrollo, porque no todos van a poder aportar tierra. Claro. Los vecinos de un radio importante tendrán que saber que hay ahí posibilidades de trabajo, y ya tenemos que empezar ahorita. De hecho, hay un programa ya que empezamos de capacitación en Palenque, que va poco a poco. Hoy platicamos con los subsecretarios de Educación que nos han dado un gran apoyo de cómo potencializar estos programas con programas propios que ellos tienen a través de distintos sistemas. Ya nos presentaron todo un plan general de soporte a este tipo de cuestiones. Y si lo hacemos de una forma coordinada, el Estado mexicano tiene posibilidades de hacer una potencialización de toda esta capacitación para que llegue a más gente de la zona y la gente llegue en su oportunidad. Por ejemplo, muchachos que pueden ser ahorita que están en secundaria o terminan secundaria, pero después van a prepa, en 3-4 años pueden ser técnicos de vía, pues gente modesta, claro, vinculado con el tren mismo, vamos. Al tren mismo o a las oportunidades que genera el tren, como son los centros de frío, la cuestión agropecuaria, o sea, es múltiple, o la misma industria turística que tiene también como virtud que crea muy fácilmente empleo. Entonces, todo esto está ahorita moviéndose, se tiene que mover más, pero el objetivo de todo este proyecto es la gente. Y la primera gente que tiene que ser beneficiada son los locales. Te voy comentando entonces, más ambicioso todavía se escucha porque, en efecto, como planteas, no es solamente un tren, una cuestión de movilidad, sino es un enfoque de desarrollo, de generar, de acompañar, de trazar rutas de progreso de alguna manera. ¿Se terminará en este sexenio el proyecto? El tren se termina este sexenio, las estaciones, los núcleos de desarrollo van a tomar su ritmo de acuerdo a las condiciones de mercado. Y también quiero añadirte esto, obviamente Fonatur no está solo en esto, tenemos el apoyo de las Secretarías de Bienestar que trabaja con nosotros, SADER, que también tiene de hecho este domingo va a estar el secretario de SADER en Calakmul junto con la directora de Conagua, tanto claro. Víctor Villalobos y Alma Jiménez, Blanca Jiménez van a estar ahí. Ya demostraron ya con acciones ya muy concretas, ya empezaron a armar todo este tipo de cosas. Semarnat también juega un rol fundamental. Hay la intención de que las reservas de la biosfera de las zonas, particularmente Calakmul, no solo no se afecten, sino se fortalezcan y posiblemente estamos viendo cómo las ampliemos en corredores mucho. Ahí está la estrategia.
¿El fortalecimiento en qué consiste? Fundamentalmente que la gente que rodea las zonas, a las reservas de la biosfera, no vivan en la marginación. En el momento que son la mayoría, que es nuestro problema, claro, aquí lo tienes en la Cusco, la marginación ha hecho que se acabe en todo esto, que invasión, etcétera. Terrible. Que esta gente se integre con un sistema razonable de convivencia productiva con la selva, darles espacios de contención, que tengan sus áreas específicas de producción, que tengan vocaciones a ciertos tipos de elementos agrícolas o agropecuarios, o miel, por ejemplo, que es muy importante eso. Y esto darle capacidad de meterlos en una serie de cadenas productivas que eleven el nivel de participación. ¿Con eso qué podemos lograr? Que estas zonas se armonicen con la selva, estos elementos de contención, y en lugar de presionar con programas de reforestación y rehabilitación de selva, se vaya recuperando y se pueda duplicar. De hecho, hay un par de, esto se habló ya con el gobernador en su momento, Moreno, allá en Campeche, de cómo las aportaciones de las 2 reservas estatales forestales, Balancún y Balanquín, se incorporen, y una serie de reservas adicionales de grupos que dicen, ok, nosotros le entramos, hay mucho ejido forestal, entonces ellos pueden entrar perfectamente a hacer una incorporación de tal manera que podamos generar del doble de área de Calakmul para finales de esta administración. Esa es la meta, ojalá la podamos cumplir. Claro. Esto ya se lo propuso al doctor Toledo, lo va a estar analizando, la nueva gente de la CONAM también está viendo este tipo de posibilidades, y creemos que la parte ambiental es la que le va a dar vigencia y cosa más, ahora sí que el tono a todo el desarrollo del Tren Maya en toda esa área. Evidentemente, sí hay muchas partes involucradas, lo tenemos claro. Te escucha con una enorme confianza. Quiero suponer entonces que encuentras una enorme cordialidad, una enorme intención de nadie quedarse al margen de esto, sino por el contrario, gobernadores, instituciones, organismos, comunidades, ¿tú sientes que no tienes ningún tipo de reto por resolver en ese aspecto de integración? Sí, o sea, sí hay grupos que no son, y de hecho nosotros le pedimos que a nadie nos dé carta blanca. O sea, las comunidades tienen que estar vigilantes de sus derechos y no nos crean todo. O sea, nosotros queremos hacer bien las cosas. ¿Qué es hacer bien las cosas? Que las tengamos ahora sí que la ley, obedecer lo que dice la ley, los estudios de impacto ambiental, las consultas indígenas, todo lo que manda la ley, hacer todos los estudios necesarios, lo estamos haciendo, estamos dando pasos muy firmes, y toda esa parte sabemos que hay gente, no en la zona, pero fuera de la zona, que está a disgusto, prejuiciando mucho el proyecto. Sí, claro, los prejuicios, claro. Sobre todo, por ejemplo, tenemos la manifestación de los zapatistas, por ejemplo, que dicen, vamos a destruir, para empezar dijeron que era la selva lacandona, pasamos muy lejos de la selva lacandona. Pero por otro lado también se me hace chistoso que los zapatistas ahorita que tuvieron no sé cuántos gobiernos sátrapas ahí en Chiapas, no dijeron nada, y ahorita que sale un gobierno democráticamente electo salgan de repente a protestar, sí, y decirnos, oigan, van a destruir la selva, cuando los últimos 20 años, y está la evidencia, ahí están las cosas, a checar las estadísticas. El volumen, por ejemplo, Montes Azules en el 93, si mal no recuerdo, tenía 650,000 hectáreas de selva, lo que era la selva lacandona, que es Montes Azules. Hoy tiene menos de 400,000. Wow. Entonces, si me dicen a mí algo, digo, oiga, que revisen qué hicieron ahí es territorio zapatista, y se perdieron más de 250,000 hectáreas los últimos 20 años. Oye, ¿qué me dicen? O sea, tranquilos, ubíquense en esa realidad. Otros gentes también del sector, no, que están, espérense. No son solamente los biólogos los que tienen este problema, fundamentalmente es un problema social. Si no entendemos lo que hay detrás de esa depredación, que es la marginación, como grupos actualmente, por ejemplo, en Calakmul. Si no intervenimos en Calakmul, las inercias actuales están ahorita comiéndose en este momento, sacando maderas preciosas, animales, etcétera, etcétera. Si no terminamos, dicen, no, es que va a pasar, nos pasamos pegados a la selva, a la carretera. De hecho, vamos a tener pasos de fauna, que ahorita vas a ver cuáles son, para volver a garantizar algo que no se hizo en su momento. Yo a veces no entiendo a los conservacionistas que no protestaron cuando, no sé si te acuerdas de esa carretera, cuando yo iba de joven
los 60s a Fayuquera, a Chetumal. Ah, sí, cómo no, sí, claro. En la selva, yo me acuerdo que pasabas por la selva y estaban los arroyos pegados. Sí. Hace poco tiempo se amplió la carretera, se perdió esa conectividad. Sí, totalmente. Entonces ahorita nadie dijo nada. Nadie dice nada de las carreteras, pero sí les incomoda un tren que contenía 100 veces menos. Claro, lo que platicaba. Y los animales dicen, ¡ay, se los va a topar! Oye, discúlpame, ahí en Canadá ya tiene rato que hay sistemas electrónicos que advierten la llegada del tren, son postes que se van anticipando, se anticipa la llegada del tren, emite una señal y los renos, los alces y todos salen, se brincan, se quitan de ahí y pasa el tren. Los ahuyentan, claro. Entonces, esas son las técnicas que existen, o sea, no veo, aparte nosotros vamos a ir donde no hay actualmente árboles, que son los derechos de vía de la carretera o los derechos de vía de las líneas eléctricas, o la vía existente, que son 730, o sea, la mitad de los 1.400 y tantos kilómetros que tenemos de Tren Maya. La mitad ya existe de vía. Ya estaba concesionado, autorizado. Y está operando, entonces ahí... Claro. Ahora, nos han dicho que si empezamos, ¿por qué no tenemos estudios de impacto ambiental de esta parte y vamos a remodelar? Porque ahí está impactado desde el siglo antepasado. Sí, claro. Sí, que está impactado y hay no hay resultados. La parte nueva sí vamos a hacer todos los estudios que Dios manda. O sea, eso sí, lo que marca la ley, lo tenemos que cumplir a cabalidad. Claro. Por último, ¿presupuesto alcanza? ¿No nos quedaremos por falta de presupuesto sin algunas estaciones, sin algunos niveles de calidad? Bueno, aquí es la parte más interesante de la modalidad financiera de la 4T. Esta es una APP, que es un contrato por disponibilidad, estamos hablando de cerca de $8,000 millones, donde el capital privado, prácticamente todo, y que ese capital privado se convierte en inversión para interés público. O sea, el proyecto es financiado en un 90% por el capital privado. Tanto en el renglón de lo que son vías y material rodante y todo eso. Obviamente es un contrato de una APP que se pagará 30 años, pero se paga con lo que te decía de carga y todo claro, eso. Pero la inversión inicial se financiará con capital privado. De igual manera, todo lo que son desarrollos inmobiliarios. Y por otro lado, que es una cantidad hasta superior a esos $8,000 millones. Debe ser por todo esto. Por todo eso, que es fundamentalmente las condiciones de mercado, porque estos proyectos se llevan a la bolsa, en el caso de los desarrollos inmobiliarios, para que sea la bolsa nacional e internacional la que esté financiando. Estamos hablando de un proyecto de desarrollo que 90 y tantos, o sea, el 90% es financiado por el sector privado. Y la buena noticia es que en todos estos meses que hemos tenido mucho contacto con grupos interesados de los grandes bancos, los grandes grupos financieros internacionales, están de acuerdo. O sea, obviamente estamos revisando la letra chiquita. Sí, siempre, claro, la voracidad del capital. Que es como es, entonces nos tenemos algunos recursos, por ejemplo, el DNR, si hacemos un fideicomiso, ya son fórmulas que estamos buscando. Ayer tuvimos una reunión muy positiva con Jorge Mendoza, el director de Manobras, que tiene ¿no? Es un buen tipo, y sobre todo que es brillante, es un cuate joven, pero muy brillante en el sentido, está formulando, hagamos estos escenarios. Es una cosa que tenemos que llevar al secretario Herrera en breve, la propuesta, para que él nos diga cómo la ve, sobre qué nos inclinamos, y finalmente la APP tiene que ser aprobada por la Secretaría de Hacienda, y en consecuencia pues, será el secretario el que nos diga cuál es el mejor camino, el consenso, y llevárselo al presidente para que dé la aprobación inicial. Pero vamos por muy buen camino. Esto significa que recursos privados hay. El 10% estamos ahorita echándolo a andar con los partes del sur. Ahorita hay que liberar derechos de vía. Hay cuestiones muy lógicas, hay adeudos, hay comunidades que tienen, se les debe la carretera hace 30 años, ¿no? Vamos, claro, entonces, pasivos ahí. O pasivos de eso, un chorro, me dicen, ok, sí, que pase, nada más que pase el tren hasta que me pague la carretera. Bueno, pues entonces hay que pagar la carretera. Claro, y eso, pues, el señor presidente, fíjese que salieron ahí con algunos detalles. Y el presidente dice, bueno, y están buscando que se les pague lo justo, porque también hay unos avalúos muy insultantes, y mejor díganle una grosería que lo que pretendes, claro. Y entonces nos van a tener una Tenco 2 aquí para este tipo de cosas. Entonces va bien. En la parte financiera yo creo que no es fácil, es un proyecto, como bien indicas, es un proyecto muy complejo, muy grande.
tenemos el apoyo de muchas secretarías, el apoyo del presidente, que es fundamental, la voluntad política que hay detrás, y la coincidencia con los intereses de los estados. Ahí teníamos desde un principio a todos los partidos, estaba el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, todos estaban ahí al principio y siguen estando, entonces obviamente ahorita mayor participación Morena, Sí, claro, claro. pero hay un concierto, un ambiente de aprobación. Agradable. Si hay manifestaciones, evidentemente, No, sí, bueno, pues es siempre lógico, y habrá. qué buenas hay, y las debe haber. Yo no creo mucho en los grupos de México, que desde aquí, desde los ambientalistas sí aquí a el la comandante distancia. Perisur aquí diciendo tonterías, pues, eso es superable. Es no parte tienen, de la pluralidad. Eso pues que se dé, tienen todo el derecho de protestar, pero será siempre bienvenida mejor la crítica objetiva, porque evidentemente vamos a tener errores, hay que cuidarnos, hay que evitar. Sí, no, no debemos cometer los errores de antaño. Vamos a tener posiblemente nuevos errores y necesitamos que la gente sea crítica objetiva. Claro. El chiste es cómo si estos planes de desarrollo se lleven a cabo. Y sí, un mensaje a muchos ambientalistas: no hacer las cosas no significa que estemos a favor, que se favorezca el medio ambiente. Al contrario, no hacer muchas cosas es las inercias actuales. Un ejemplo, Ixpujil, que es un pueblito, no sé si tú lo conoces, en la mitad del camino entre Escárcega y Chetumal. Ya, sí, cómo no. Muy pequeñas las construcciones. Sí, Ixpujil tiene una trama urbana que está imitando el esquema de crecimiento de Escárcega, que no es muy agradable. Sí, Entonces, no fue el mejor. ¿qué? ¿Dejamos que las cosas sean inerciales? ¿O hacemos un proyecto que está aquí planteado, o algo más interesante, que puede ser pagado, que nos conviene a todos? ¿O dejamos que las cosas sigan? Claro. Es como que ahorita está creciendo Tulum y Playa del Carmen al 15-14% anual. Esa es la barbaridad. ¿Queremos que sigan bajo este esquema? No creo que a nadie le conviene. Servicios, se echan a perder zonas maravillosas que de otra manera seguramente tienen otro propósito, otra razón de ser. Pues de verdad, Rogelio, la explicación fue muy clara, de verdad nos das una perspectiva distinta, si nos das oportunidad de irte procurando, es mejor que quien liderea, quien tiene semejante responsabilidad, tenga la amabilidad y el tiempo de a la opinión pública expresar estas ideas. Sería muy valioso, estaremos muy pendientes de ti si nos das oportunidad también de procurarte. Por supuesto que sí, Mario, y cuenten con nosotros. Nosotros necesitamos difundir la idea del tren. Mario, estamos a tus órdenes. Te lo aprecio mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Al contrario.